Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo muy fuerte, esperando que se encuentren muy bien. Pues en este espacio les vamos a compartir un pequeño proyecto donde nosotros como estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizamos un análisis sobre el pensamiento de nuestro querido autor John Stuart Mill, que tiene con énfasis sobre el Estado. Y para ello, pues nos basamos en dos de sus obras. La primera es sobre la libertad y el segundo libro es Utilitarismo, en el cual pues nos lleva a este concepto de libertad y de utilitarismo. El primero, pues su concepto de libertad va bajo un criterio propio, en el cual se inclina en especial a una libertad del ser humano, recordando que venimos saliendo de un siglo donde no se puede compartir la libertad con sociedad. Esto es en el pensamiento de varios autores. Y en base a lo del utilitarismo, pues para John Stuart Mill era un fundamento de la moral. Es un problema principal del pensamiento especulativo que ha ocupado a los intelectos mejor dotados y los ha dividido en sectas y escuelas que han sostenido entre sí una vigorosa lucha. Esta lucha lleva más de 2000 años. Ni filósofos ni pensadores colocados bajo sus mismas banderas de guerra logran hallarse más cerca de la unanimidad. Es desde entonces que hace más de 2000 años se crean diversas teorías interponiéndose las unas con las otras y así evitando que esta guerra termine, como por ejemplo la teoría del utilitarismo contra la moralidad popular de los llamados sofistas. Bueno, pues todos estos conceptos se van a abordar un poco más a detalle y analizaremos un poco más su pensamiento. Vamos a comenzar con mi compañero que nos hablará sobre el capítulo 1 de este libro. Sobre la libertad, capítulo 1. El objeto de este breve ensayo no es el llamado libre albedrío, que con tanto desacierto se suele oponer a la denominada impropiamente doctrina de la necesidad filosófica, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y límites del poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad y el individuo. Cuestión varias veces planteada, en general poco tratada, pero con su presencia latente influye mucho sobre las controversias prácticas de nuestra época y que probablemente se hará reconocer en breve como el problema vital del porvenir. La libertad se intentaba de dos maneras, obteniendo el reconocimiento de ciertas inmunidades llamadas libertades o derechos políticos, que el gobierno no podía infringir. La otra vendría siendo estableciendo frenos constitucionales. Se exigía que los gobernantes estuvieran identificados con el pueblo, que su interés y voluntad fueran el interés y la voluntad de la nación, a la que representaban. La nación no tendría necesidad de ser protegida contra su propia voluntad. No habría temor de que se corrompiera a sí misma. El poder del gobernante era el propio poder de una nación, concentrado y bajo una forma cómoda para su ejercicio. Pero la verdadera situación de las cosas era que el pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo poder sobre el cual es ejercido, y en la especulación política se incluye la tiranía de la mayoría, entre los males los que debe ponerse en guardia la sociedad. Bueno, pues en estos momentos mi compañero nos hablará un poco sobre el utilitarismo. Adelante, compañero, por favor. Ahora bien, centrándonos un poco más al tema del utilitarismo, se entiende por felicidad el placer y la ausencia de dolor, y por infelicidad el dolor y la ausencia de placer. En este sentido, el placer y la exención de dolor son las únicas cosas deseables como fines, y que todas las cosas deseables que la concepción que el utilitarismo ve son tan numerosas que en cualquier otra. Lo son así por el placer inherente a ellas mismas o como medios para la promoción del placer y la prevención del dolor. En este sentido, se tiene que mencionar que el principio de utilidad debe reconocer el hecho de que algunas clases de placer son más deseables y más valiosas que otras, pero a su vez sería absurdo suponer que los placeres dependen solo de la cantidad, siendo que no lo es así.
El utilitarismo debe alcanzar, si quiere alcanzar su fin, o podría alcanzar su fin a través del cultivo general de la nobleza de carácter. Es decir, que si cada individuo se beneficiara solamente de la nobleza de los otros y la suya propia, en lo que a la felicidad le concierne hacer su trabajo, pues no lo sería, porque fuera una pura consecuencia del beneficio que la misma persona se está buscando. Mencionando otra de sus frases, o tal vez de la frase más importante que marca John Stuart Mill, él establece que hay que perseguir el mayor bien para el mayor número de personas. En este sentido, las personas deben tener toda la libertad para establecer qué es aquello que los hace felices y les permita, a su vez, vivir bien, de buena forma, sin algún inconveniente que se les establezca en su vida. Solo de este modo nos debe quedar claro que se debe eliminar cualquier idea totalizadora o cualquier idea que se imponga en una sociedad. Solamente así podrían buscar el bien y la felicidad. Eso es lo que John Stuart Mill nos establece en su capítulo 2 del utilitarismo. Pues bien, compañero, muy interesantes tus aportaciones también. Y pues siguiendo con mi compañera, quisiera que nos diera una explicación sobre estos dos conceptos, que nos dieras un análisis, por favor. Para finalizar, hacemos unas breves conclusiones, donde ambos libros están compaginados. Ya que el pensamiento utilitarista desencadena la libertad mediante una lógica inductivista. Y aunque las grandes incógnitas acerca de si realmente somos libres, viviendo en comunidad y respetando normas y leyes coercitivas de la conducta, estas tienen un grado de respuesta en el libro sobre la libertad, dándonos una respuesta simple: sí, ya que existen dos tipos de ámbitos: el público, en el que se encuentra el desempeño laboral, las obligaciones sociales o las profesiones, el cual está normado y reglado por la ley, y por otro lado, un ámbito privado, donde se encuentra la conciencia, las creencias, las pasiones, y en donde, en resumen, el individuo debe ser libre para poder decidir a quién o si quiere rezar, si quiere amar, a quién admira o contra quién lucha. Sin embargo, nos topamos con un límite dentro de la libertad: el daño a otros. El único límite que los gobiernos y la sociedad pueden imponer a un individuo es precisamente que esta libertad se dirija a dañar a otros miembros de la sociedad. Es por esto que los poderes del Estado solo se colocan en el ámbito de la vida pública, ya que dentro de esta corriente de pensamiento, la libertad de expresión o de pensamiento son elementos de gran importancia. El Estado puede intervenir y castigar a alguien que haya cometido una acción que perjudique a otro, pero siempre teniendo presente que el Estado nunca podrá legislar en el ámbito privado. Pensamiento que al día de hoy es vigente, en cierta parte solo en teoría, porque en práctica realmente cuántos han sido castigados por detentar en contra de nuestra libertad. Pues bien, muchísimas gracias, compañera. La verdad es que estos dos conceptos tomados en cuenta el funcionamiento del Estado, la verdad es que este autor era muy preciso, y aunque a muchos se nos complica esta conceptualización, la verdad es que este trabajo fue pensado y basado para que el análisis que realizamos sobre este pensamiento nos pudiera ser útil y entendiéramos cómo es que recae sobre el Estado esta libertad, y que no puede ir ligado de la mano a la palabra sociedad como tal lo dicen. Pues hay muchas discusiones, ¿no? Y hay muchas contrariedades y muchas teorías que se contraponen, pero pues esperamos si les haya servido bastante en nuestro pequeño análisis. Y
pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Hasta luego.